dar el consejo de esta palabra bajo el tema ¿qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas, mis amados? No existe comunión entre la luz y las tinieblas. Dios Todopoderoso, como dice la palabra que hemos leído. ¿Qué comunión? ¿Qué comunión? ¿Qué compañerismo? ¿Qué comunión? La luz con las tinieblas. Gloria al nombre del Señor. Así que el Señor es muy claro cuando nos habla de vivir en santidad, porque no puede haber salvación donde hay pecado. Dios puede hacer muchas cosas por nosotros, mis amados. Nos ha perdonado los pecados, nos ha sacado del lodo cenagoso, metió su mano en el lodo, en el mugre, en la inmundicia para sacarnos de allí cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Fue a la cruz, se hizo prácticamente una llaga en la cruz completa. Derramó toda su sangre hasta la última de sus gotas para redimirnos, para lavarnos, para limpiarnos. Por eso debemos estar más que agradecidos con el Señor y por eso Él es tan claro cuando dice que qué comunión la luz con las tinieblas. Porque no hay comunión, no puede existir. Dios puede hacer muchas cosas con nosotros en la vida y de hecho lo ha hecho, pero no nos puede llevar al cielo en pecado, hermano. Así que tenemos que ser conscientes de que es necesario vivir en la presencia del Señor, vivir en comunión con el Señor, que haya comunión perfecta con el Señor todo el tiempo para poder alcanzar salvación. Gloria al nombre del Señor. Bien, mis amados, si la tierra debe de ser salvada de la putrefacción moral y de la muerte, debe de ser salada por la influencia de la iglesia. Amén. Gloria al nombre del Señor. Si la oscuridad de la noche debe de devolverse luz del día, lo será a través de la iglesia. Hablo de la verdadera iglesia de Jesucristo. La iglesia que Jesús compró en la cruz y pagó con su sangre. Por eso empezamos haciendo este esbozo de la importancia que tiene de que nosotros entendamos por qué no existe ningún tipo de comunicación entre la luz y las tinieblas, entre el pecado y Dios. Así que es importante entender por qué el Señor nos habla en estos términos y nos dice que es importante que la iglesia participe activamente porque ella está para ello en esta tierra. La influencia de la iglesia sobre el mundo que le rodea se determina por el poder del púlpito, o sea, la predicación de su palabra no leudada. Para ello dejó el Señor la palabra. Gloria al nombre del Señor. Que significa que el Señor no le habla a su iglesia lo que el hombre le gusta escuchar, no, sino lo que Dios necesita decirle. Por eso escrito está, por eso está escrita la palabra, porque no es lo que el hombre le quiere escuchar. A los hombres les gusta escuchar lisonjas, les gusta escuchar de que les digan que son la última Coca-Cola del desierto, les gusta escuchar, les gusta la salamería, les gusta el sobado, les gusta esto, les gusta lo otro, pero al Señor le gusta que el hombre escuche lo que Él necesita decirnos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Por eso escrito está, hermano. Por eso dejó la palabra escrita para que nadie pueda salirse por la tangente. Porque lo escrito, escrito está. Gloria al nombre del Señor. Como se lo dijo Jesús a Satanás en el desierto cuando quiso tentarlo. Le dijo con toda claridad en el desierto, es Mateo 4:7, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Gloria al nombre de Cristo, ¿verdad? Que es
una realidad, una gran verdad, el por qué el Señor nos ha dejado la palabra escrita, para que nadie pueda pensar diferente a cómo Dios ha planificado tu salvación y la mía. Así que es importante que tengamos en cuenta que escrito está. Gloria al nombre del Señor. Sabemos que la iglesia ha de estar en el mundo sin ser del mundo. Eso no lo dice la palabra. La iglesia está en el mundo y no es del mundo. Para salvarse a sí misma debe de ejercer una influencia en favor de la verdad, de la justicia y la rectitud. Esa es la responsabilidad de la iglesia en la tierra, ejercer influencia en la sociedad, ejercer influencia en el hombre en favor de la verdad, la justicia y la rectitud. Bien reconocida por todos los que la rodean y sentida aún cuando sea, aunque sea inconsecuente, por los que ignoran su presencia. Gloria al nombre del Señor. Queda claro esto, ¿verdad? Que la iglesia está aquí en el mundo y debe ejercer una influencia en favor de la verdad, la justicia y la rectitud. Esa es su responsabilidad. Y que sea sentida por todos. No es sentida por un sector, que sea sentida por todos, aún hasta aquellos que ignoran su presencia. Debe de sentirse la fuerza, la presencia de la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Jesucristo le dijo a su iglesia, y lo vamos a ver en Mateo 5:13. ¿Qué le dijo el Señor a la iglesia? Y aquí está bien claro para todos nosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Amén. No sirve más para nada, sino para echarla fuera y hollada por los hombres. O sea, es necesario que la iglesia sea consciente de cuál es su papel, cuál es su trabajo en la tierra, su rol aquí en la tierra. Entonces, por eso el Señor nos habla con toda claridad en su palabra y por eso está escrita la palabra. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ¿verdad? Una ciudad que está en una montaña no se puede esconder. Ni se enciende una luz, ni se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbrará a todos los que están en casa. Gloria al nombre del Señor. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gloria al nombre de Cristo por su palabra. Eso es lo que el Señor nos está diciendo de la importancia que tiene la iglesia en el mundo, aunque ella no es del mundo. La iglesia no es del mundo, la iglesia es espiritual, la iglesia le pertenece a Cristo, que es su fundador y su creador, el cual compró, pagó con su sangre en la cruz del Calvario. Gloria al nombre del Señor. Y la iglesia somos usted y yo, todos aquellos que hayamos confesado con nuestros labios que Jesucristo es el Señor y lo creímos en el corazón, que el Señor lo levantó de entre los muertos, lo resucitó y conjuntamente con nosotros nos resucitó en lo espiritual, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Así que usted y yo somos la iglesia de Jesucristo. Y mire lo que el Señor nos está diciendo, que no somos de esta tierra, estamos aquí mientras permanezcamos en esta tierra, tengamos aliento de vida, estaremos aquí. En cualquier momento puede sonar la final trompeta o el Señor nos puede llamar en lo individual. Ven acá.
porque el Señor es dueño y Señor de nuestras vidas. Él es autónomo en todo esto. Entonces, pero Él, antes de todo, nos ha dejado con toda claridad en su palabra cuál es nuestro rol como iglesia en esta tierra. Gloria al nombre del Señor. El lugar y el poder de la iglesia en este mundo, sin ser del mundo, quiero hacer énfasis en esto, sin ser del mundo, está en proporción directa a la fortaleza, rudeza y valor y el poder espiritual de su ministerio de predicación. Allí está la fuerza, el poder de la iglesia. Está en la palabra. Que esta palabra llegue al mundo, pero que llegue sin leudas, que llegue pura, porque la palabra es la que cambia, es la que transforma. La palabra es la que hace que el hombre sane, que el hombre sea una nueva criatura. No es el pastor, es la palabra sin leuda, una palabra que esté pura como está escrito, porque escrito está, dice el Señor, gloria al nombre del Señor. O sea que la fortaleza, la rudeza, el valor y el poder espiritual de su ministerio está en la predicación de la palabra. Hay mucha palabra por ahí leudada, mucha palabra buscando cosas del mundo, mucha palabra buscando riquezas, mucha palabra buscando adulación, mucha palabra buscando prestigio, mucha palabra buscando comodidad, mucha palabra buscando estadísticas, buscando, no sé, buscando de todo de este mundo. No, la iglesia no pertenece al mundo. La iglesia es de Jesucristo. Él la fundó, Él la creó y somos espirituales como iglesia. Gloria al nombre del Señor. Salmo 139, 11 y 12 nos dice así: dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Oigan bien esto, gloria al nombre de Cristo. Ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. O sea que cuando tú estás en la presencia del Señor, estar viviendo la vida en Cristo, la salvación del Cristo de la gloria, tú estás en luz y por muchas tinieblas que hayan, no te podrán cubrir. Gloria al nombre del Señor. Aún las tinieblas no me encubren de ti. Óigame bien. Y el Señor nos deja claro en su palabra que aún las tinieblas, así es, el hombre está en tinieblas, no se podrá esconder del Señor. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Por eso el tema en este día es: ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Ninguna, absolutamente ninguna. Está claro que el Señor nos está explicando que aún en las tinieblas más densas, cuando aparece la verdad de Dios, se ilumina todo. La luz resplandece, como cuando tú llegas a tu casa en un cuarto oscuro y accionas el interruptor, aparece la luz y todo se ilumina. Ahora pues ya no hay ni siquiera que usar interruptor, apenas siente tu presencia el aparatico ese que colocan, el sensor, inmediatamente se prende la luz. Gloria al nombre del Señor. Santo el nombre de Cristo. Así que, ¿qué comunión la luz con las tinieblas, amados? Así que, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? Por densas que sean las tinieblas que invaden tu vida, que cegan tu visión, desaparecerán cuando la luz se apaga, cuando la luz se haga presente. Como dice el Salmo 139, 12, la noche resplandece como el día. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Así que
Por muchas tinieblas que hayan, mientras usted esté en la presencia del Señor, usted es luz para el mundo. Y todo lo que usted hable de su palabra, todo lo que usted aconseje en la palabra del Señor, Él hará que esa palabra fructifique en otros. Gloria al no. Así que no te preocupes por si yo, cómo lo hago o lo debo de hacer. Hazlo, hazlo. Que el Señor se hace cargo. Él es el que hace la obra. Él es el que lleva la palabra. Él es el que quita, rompe las cadenas, quita las ataduras, pudre los yugos. Él es el que salva. Él es el que sana. Él es el que transforma. Él es el todo en todo. Gloria al nombre del Señor. Tú déjate usar por el Señor. Eres un instrumento del Señor y Él te puede usar de muchas formas en su obra. Gloria al nombre del Señor. Así que como nos dice el Salmo 139:12, la noche resplandece como el día. Solo debes de cambiar del lado de la historia. Eso es importante tenerlo en cuenta. Cambia del lado de la historia. Abandonar la ecuación de la mentira, que es tinieblas y dolor. Eso es la mentira. Tinieblas y dolor. Muerte. Y cambiar a la ecuación de la verdad, que es luz y vida en abundancia. Hay que hacer un cambio de ecuación en la vida. Hay que salirse de ese mundo de la mentira, de las tinieblas, del dolor y de la muerte y cambiar la ecuación a la verdad, que es la luz, la vida y la vida en abundancia. Abandona ese carril de contravía por donde marchas y entra en el carril correcto de marcha, donde no hay peligro de choque ni de muerte. Empiece a caminar, a conducir por el carril adecuado. Deje de andar en contravía, porque el tiempo es corto, la vida es corta. Nadie sabe cuánto tiempo de vida trae. La palabra nos deja algunas señales, 70, 80 entre los más robustos y los más fuertes o los más sanos. Pero eso no le va a garantizar a usted que porque esté joven, no el Señor no lo vaya de pronto a llamar en cualquier momento, o por andar en un carril de contravía se estrelle y acabe con su vida antes de tiempo. Gloria al nombre del Señor. Líbrame, Jehová, de hombres malos y guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón cada día y urden contiendas. Aguzan su lengua como serpiente, veneno de aspi. Hay debajo de sus labios. Oigan bien, aguzan su lengua como serpiente, veneno de aspi hay debajo de sus labios. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío. Líbrame del hombre injurioso, que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazos y cuerdas los soberbios. Han tendido red junto a la senda. Me han puesto lazos. Dios tenga misericordia. Cuando se anda por el carril de contravía en esta vida, siempre tendremos todos estos males del que nos habla la palabra para que nos salgamos de esa ecuación de la mentira, las tinieblas, el dolor y la muerte. Gloria al nombre del Señor. La historia bíblica nos advierte en su palabra que en la profecía más segura, que es la palabra. No existe otra profecía más segura que la palabra. Es la palabra de Dios, en ella está todo. Todo lo que Dios ha querido que el hombre conozca, lo dejó escrito en la palabra. Por eso escrito está. Lo dejó escrito en la palabra. No hay que ir a buscar por ahí en ninguna otra parte qué dijo el Señor. No, lo que el Señor dijo esta es su palabra. Aquí está el pensamiento de Dios. Aquí están sus caminos. Todo lo que el Señor quiere para el hombre está aquí en la palabra.
Por eso es importante que acudamos a ella, porque Él es nuestro consejero admirable. Y en esa medida podemos nosotros entender qué está pasando y qué va a pasar. Porque la palabra no solamente nos habla del pasado, de la historia que está, sino nos está hablando en el presente y nos adelanta 1000 años en el futuro, que es el reinado milenial. Así que la palabra tiene todo para que usted pueda recibir el consejo completo de la palabra y el consejero es Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Entonces hemos dicho que la historia bíblica nos advierte en su palabra que es la profecía más segura, que la venida del Señor está a las puertas. A las puertas está la venida del Señor. Mire todos los acontecimientos. Lo hemos predicado hasta la saciedad en este último tiempo. Es una de las responsabilidades que tiene la verdadera iglesia de Jesucristo. Porque hay iglesias que están hablando de otras cosas, están haciendo planes terrenales. Están viendo cómo se enriquecen o cómo hacen esto o cómo hacen lo otro o cómo mandan más gente al mismo infierno. Que el Señor los reprenda. Pero la verdadera iglesia de Jesucristo está comprometida con la profecía bíblica. Y el Señor dice con toda claridad que Él vendrá por su iglesia, que ratará su iglesia. Y mientras usted, como hijo o hija de Dios, esté vivo, está en esa promesa. Si no se lo llevó anoche o se lo lleva más tarde y suena la final trompeta, está en la promesa bíblica de que ratará su iglesia. Gloria al nombre del Señor. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, para andar por ahí hablando cosas que no va a hacer. En el Señor todo es sí, amén o no, amén. En Él no hay mudanza, no hay cambios de ningún orden y menos en su palabra. Él sostiene su palabra. Él respalda su palabra. Gloria al nombre del Señor. Por eso cuando usted hable la palabra del Señor sin leuda, no tenga miedo, no tenga susto, no tenga temor, que esa palabra va y llega a donde tiene que llegar. Y no solamente eso, sino que hace lo que tiene que hacer y no volverá a Dios vacía. No es a usted el que vuelve esa palabra, es a Dios el que no volverá vacía. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el Señor está a las puertas. En cualquier momento sonará la final trompeta y que la iglesia debe de estar comprometida, centrada en su palabra, en su compromiso con la verdad, la justicia y la rectitud. Sí que es importante esto, mis amados. Verdad, justicia y rectitud. Porque muchas cosas por ahí que se dicen ser iglesia han perdido el norte de la rectitud. Y eso es muy perverso y muy complicado delante del Señor. Peligroso delante del Señor para la salvación. Gloria al nombre del Señor. No mezclando el vino con la mirra, lo bueno con lo malo. Hay que dejar esas cosas. No mezcle el vino con la mirra, lo bueno con lo malo, la verdad con la mentira. Y además creyéndoselo sin discernimiento alguno. Porque hay gente que anda mezclando las cosas, está diciendo mentiras y piensan que los demás tienen que seguir esa mentira y han comprometido la salvación de muchos, hermanos. Se necesita entender lo que la palabra nos quiere decir cuando habla de qué comunión la luz con las tinieblas, hermano. Gloria al nombre del Señor. Así que es importante que usted comprenda que no hay ninguna concordia entre Cristo con Belial. No existe concordia. Recuerda que hemos leído en su palabra ese versículo.
¿Y qué concordia Cristo con Bial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué recuerdo hay? ¿Y qué acuerdo, perdón, hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Todos los hijos de Dios, todos los que fuimos redimidos con la sangre de Cristo, somos el templo del Espíritu Santo. Cristo, el Espíritu Santo, habita en cada hombre, en el corazón de cada hombre. El templo de Dios viviente, como Dios dijo, es el templo del Dios viviente. Esto no lo está diciendo el pastor, lo está diciendo la palabra, se lo está diciendo. Somos el templo viviente somos el templo del Dios viviente. Y dice, y dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Salid del medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y os recibiré. No toquéis lo inmundo, y os recibiré. O sea, apártese del mal, apártese de la mentira, de la inmundicia, de tanta cantaleta que hay por allí, y comience a caminar, a marchar sobre el carril correcto de la historia. Gloria al nombre del Señor. Y también dice la palabra que hemos leído en esta mañana, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Gloria al nombre de Cristo. Todopoderoso. Y en los últimos, póngale cuidado lo que ha pasado, en los últimos 100 años, el hombre ha venido siendo hipnotizado, ha venido siendo manipulado, idiotado, a un grado tan irracional que hoy lo vemos conduciendo por un carril de alta velocidad en contravía sin que él se perciba de ello. Allí, a ese nivel ha llegado el hombre. Por todas estas cosas, por toda esta mentira, porque el enemigo no duerme. El enemigo no duerme. Él siempre está tratando de ponerle zancadilla, poner lazos como lo que estábamos predicando, lazos aquí, lazos allá. Es veneno de aspid. Es una serpiente venenosa. Y te pone lazos por aquí, pone lazos por allá. Y cuando el hombre se acomoda por ahí en ciertas mentiritas que parecen que hay, que no, es que esto es una mentirita, no existe mentirita piadosa, eso es una mentira del diablo. La mentira es mentira, Dios no acepta ese tipo de cosas. Con el Señor es sí, amén y no amén, es la verdad. Así que no se deje enredar. Por eso estamos hablando de que en los últimos 10 años el hombre ha sido manipulado, idiotado a un grado tan irracional que hoy lo vemos conduciendo por un carril de alta velocidad en contravía sin que él se perciba de ello. Y esto lo puede ver en esas iglesias que solo buscan prosperidad, solamente buscan diezmos y riqueza por aquí. Esto, ahí es donde está ese mal bien enquistado. Unos 550 años aproximadamente antes de la cruz, o sea, estamos hablando del tiempo antiguo, antes de la crucificación, de la cruz, o sea, antes del trabajo de Cristo en la cruz, el profeta Daniel, desde el exilio en Babilonia, en el reinado de Ciro, de Persia, profetizó para la última generación, esta. ¿Cuál es la última generación? Esta en que estamos usted y yo. Esta es la última generación. Profetizó que la ciencia aumentaría. Veamos Daniel 12:4. Dice la palabra textualmente: pero tú, Daniel, cierra la palabra y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Óigame bien, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. A Cristo sea
toda la gloria, la honra y la alabanza por esta palabra. Como podéis ver y comprobar por vosotros mismos, la ciencia no solo ha aumentado en las áreas de la vida cotidiana de los hombres, sino también de forma exponencial. De una manera exponencial. Así que esto no es nada nuevo, pero tengo que decírselo porque eso fue lo que el Señor puso en mi corazón decirles hoy. Hasta el punto que el hombre se ha convertido en un nuevo espectro de esclavitud moderna, en un esclavo snob. Eso es lo que es el hombre hoy, un esclavo snob. Un esclavo con chequera, con cuenta de crédito, con nombres bien cursis. Ustedes saben que las entidades financieras le colocan cada rato un nombre diferente a las tarjetas de crédito, que la platino, que la oro, que la que no sé qué, que la que esto, que por acá, para ganar adeptos al crédito, y el que vive endeudado vive pobre. Gloria al nombre del Señor. Un esclavo es no, un esclavo de todas estas vanidades del mundo, tarjetas de crédito para que compre cosas que no necesita, con dinero que no es propio, para complacer y competir con los demás, creyéndose a sí mismo la mentira de que es un tío o una tía genial, sobrada, mentira del diablo. Solamente deudas aquí, deudas allí, tarjetas a reventar. Usted no tiene paz interior. La paz que el Señor le haya dado desaparece cuando usted se mete en todas estas bacalocas que se ven aquí, comprando cosas que no se necesita para mostrarle a los que no les importa, solamente para que los demás digan que es un hombre genial o un hombre exitoso, chévere, lleno de deuda. Eso no es riqueza, eso es basura. Eso no es estar sobrado, eso no es genialidad. Eso es la estupidez más grande que usted pueda tener, es tener deudas ociosas. Así que todo esto, por eso estamos hablando de que aumentó la ciencia, y Daniel lo predijo en la palabra a través de, el Señor nos ha hablado a través de Daniel en la palabra para lo que se iba a presentar en este último tiempo. Un hombre, un nuevo esclavo, un esclavo moderno, un esclavo no de esos que se la cree toda. Y mire lo que está haciendo, comprando cosas que no necesita, con plata que no tiene, para mostrarle a los demás que está rico. ¿Rico de qué? También compran acciones en empresas burbujas, cotizantes en bolsas especulativas de valores, bonos, monedas digitales, etcétera, que al final del día no son más que humo. Todos los días ve uno cosas en los medios de la economía, que por acá, que se cayó esto, que se cayó lo otro, y la gente vive en un altibajo todo el tiempo, en un total desespero, angustia, por estar enredado en los afanes del mundo. Por eso el Señor está hablando de que no hay comunión, ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Gloria al nombre del Señor. A esto se refiere el profeta Daniel hace aproximadamente 2500 años, cuando profetizó del momento de el aumento de la ciencia y la tecnología para el hombre de esta última generación. A Cristo sea toda la gloria y la honra por conocer esta verdad. Y visualizó que estaría atrapado, desbordado por el mismo hombre. O sea, el hombre iba a estar en este tiempo atrapado, desbordado por él mismo en sus propios egos, en un laberinto de sofismas de riqueza, mentiras, dolor y tinieblas. Es lo que está viendo usted en el hombre. Corren para acá, corren para allá, se quejan acá, se escuchan que la bolsa que se cae, que esto, que lo otro, que todo el tiempo una serie de confusiones, mentiras y noticias falsas, erróneas en todas las cosas, debido a ¿qué? A la falta de coherencia de muchos hombres.
que se han dejado atrapar por el sofisma de las riquezas. ¿Ser rico es malo? No, solamente que debemos de salirnos de los sofismas. Debemos de salirnos de esos egos, de esos laberintos, de esos sofismas de riqueza, de mentiras, de dolor y de tinieblas, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Ah? No hay absolutamente ninguna cosa, ninguna comunión, no existe absolutamente nada. Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esa es la bendición de Dios. Pero si usted tiene cosas, pero tiene un montón de deudas y le están tocando a la puerta o cada que sale a la calle se encuentra con el banquero o con el que le prestó, y usted, ¿qué vida tiene, hermano? ¿Qué vida tiene? El hombre se dejó enredar en la trampa de las riquezas, sin lograr entender que pobre no es el que tiene poco, sino el que desea mucho. Oigan esto, pobre no es el que tiene poco, sino el que desea mucho. Yo conozco muchos hombres, he conocido en el transcurso de mi vida, hombres que tenían muchas cosas, pero siempre se estaban quejando de algo, siempre se estaban quejando de alguna falencia de algo. Entonces, está claro que pobre no es el que tiene poco, sino el que desea mucho. Un hombre con muchas cosas deseando muchas cosas. El hombre en su idolatría por las riquezas materiales y el poder que ellas proporcionan y la soberbia que anhesan cuando no se está preparado o equilibrado emocionalmente, porque eso pasa. Un hombre que no esté bien equilibrado emocionalmente cuando tiene riqueza, y jamás un hombre codicioso lo está. Jamás. Un hombre codicioso jamás está equilibrado emocionalmente. Siempre está desbordado en sus principios éticos, morales, no le importa si miente, si roba, si mata, si secuestra, si extorsiona, si trafica. Es un cínico patológico. Eso es un hombre codicioso. Es un cínico patológico, un enfermo, como el adicto a la heroína, que solo lo calma de su paranoia y de sus temblores en su cuerpo el siguiente pinchazo. No hay nada más que le pueda calmar esa paranoia que le queda al adicto a la heroína y ese temblor que le da el cuerpo después de que pasa el efecto de esa droga, sino hasta que se vuelve a pinchar. Por eso es tan terrible la adicción a este tipo de drogas, como la heroína y todas esas sintéticas que han hecho. Eso hay cantidades de basura, de muerte en el mundo. Y como le digo, es un enfermo. Un hombre codicioso es un enfermo patológico. Porque no le importa nada, no le importa hacer lo que tenga que hacer para lograr sus objetivos. Lo mismo le pasa a un adicto a la heroína. Les voy a contar algo y con esto vamos avanzando. León Tolstoy, escritor y ensayista ruso, escribió un libro entre tantos que escribió en el siglo XIX, más exactamente en 1886, titulado ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Describe una parábola sobre la ambición del ser humano. Eso es lo que realmente describe ese libro. Pajón, el protagonista del escrito, es un campesino al que ninguna extensión de tierra le satisface. Cuando más tierra posee, más quiere y más codicia tierra. En eso se centra el libro de este famoso escritor Tolstoy. Dice la parábola que cuando Pajón llegó donde le ofrecieron una tierra para comprar, atravesó toda Rusia y cuando llegó allí donde iba a comprar la tierra, ¡pum!, cayó muerto. Cayó muerto el hombre y cierra este escritor
Tolstoy la historia de este libro y dice con toda claridad: toda la tierra que necesita un hombre son 2 metros. Amén. En esto reduce la ambición, la codicia del hombre. Usted nada puede llevar el día que se muera. No quiere decir que usted no tenga o pueda tener bienes materiales. Claro que sí. Una buena casa, un espacio para su familia y todo eso lo puede tener. Pero es que de tener cosas a tener codicia hay un gran paso. Los grandes hombres en la historia bíblica eran hombres supremamente ricos. Abraham, Job, los patriarcas, el mismo Jacob y todos los otros. Salomón, Dios le dio riqueza a Salomón de toda calidad y cantidad en sobreabundancia. No se trata de tener cosas, se trata del grado de codicia que tenga un hombre, la enfermedad mental que eso produce. Por eso, cuando un hombre no está equilibrado emocionalmente, y un hombre codicioso jamás lo está, como dice la palabra hoy, es un enfermo, hermano. Y un hombre lleno de codicia, estas señales, todo lo que nos dice esta parábola del codicioso a la tierra y la terminación del libro de este escritor Tolstoy, de que toda la tierra que tiene un hombre o que necesita un hombre son 2 metros, y eso es cierto. Era para enseñarle a los zares de la antigua Rusia parar de invadir a sus vecinos para apropiarse de sus tierras. Ahora entiende, todo tiene una razón, ¿verdad? Todo tiene una razón en la vida. Ahora entiende usted por qué la historia nos cuenta que Rusia es el país con mayor extensión territorial del mundo. Pues ahí lo tiene. En esa cultura había una codicia, una ambición exagerada por poseer tierra. Y aún siguen invadiendo regiones para obtener tierra. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Yo les quiero decir algo y ya con esto vamos terminando. Nunca había habido tanta riqueza en la tierra como ahora mismo, o sea, como hoy, en este tiempo. Nunca había habido tanta riqueza. Pero siempre escuchamos hablar de crisis, no son más que estrategias para controlar. La Biblia lo llama avaricia, hermano. Todas esas cosas todas esas crisis no son más que estrategias para poder controlar todo. Porque cuando una persona tiene miedo, no controla absolutamente nada. Y los que tienen la avaricia por encima de los niveles normales y humanos, siempre lanzan este tipo de estrategias para poder controlar todo. Yo quiero llevarlos, y con esto terminamos, a que conozcamos algo que el Señor nos enseña en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 13 en adelante. Vamos a leer aquí unos versículos hasta el 21 y vamos a entender que el Señor nos relata una historia donde Él mismo nos habla de lo que piensa de todo esto, de toda esa avaricia, de toda esa codicia y de todo ese desorden que el hombre se ha creado en sí mismo por codicia, hermano. Y por eso está desbordado en todos los campos, en todos los aspectos. Gloria al nombre del Señor. Quiero leer para ustedes reglón seguido. Dice el Señor en el capítulo 12 del libro del
del Evangelio de Lucas, al versículo 3 en adelante. Y le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y él le dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y guardaré todos mis frutos y mis bienes. Codicia, ¿verdad? Avaricia. Y diré a mi alma: muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocígate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Lo que has provisto, ¿de quién será? Así es que hace tesoros, así es el que hace tesoros, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Gloria al nombre del Señor. Quiero terminar diciéndoles esto en esta mañana. No es que sea malo tener bienes o riqueza, no. Pero se necesita tener un espíritu moderado para que esa riqueza se convierta en una bendición, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Gloria al nombre de Cristo. Bien, mis amados, quiero invitar a todos los amigos que no conocen el Señor y aquellos que han estado descarriados por ahí caminando en el carril de contravía a alta velocidad, porque el Señor está a las puertas, necesita que su pueblo esté buscándole para que alcance la bendición que Él tiene y viene para toda su iglesia. Así que es importante que hagamos una oración de fe para que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida y podamos alcanzar esa bendición que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Gloria al nombre del Señor. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador y me arrepiento de mi maldad. Lávame con tu sangre bendita. Abro mi corazón para aceptarte como mi Señor y Salvador de mi alma. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que de allí jamás sea borrado. Ayúdame a serte fiel en todos tus caminos. Gracias, Señor, porque hoy soy salvo. Gracias, Cristo. Gracias por salvar mi vida. Voy a orar un minuto por ti. Padre que estás en gloria, toca estas almas, Señor, que han hecho esta oración de fe, de reconciliación contigo en esta hora, Señor. Todos estos nombres que aparecen en este momento en las grandes pantallas en el cielo, de nuevos hijos de la gracia. Señor, dale la fuerza, dale la sabiduría, dale sueños, dale revelaciones, Señor. Háblales audiblemente, háblales. Oh Dios mío, tú tienes tantos recursos para ellos, Señor, para que todas estas almas, Señor, que hoy han hecho esta oración de fe, reciban la bendición, Señor, esa que enriquece y no añade tristeza, Señor. Tu bendición, la bendición del cielo. Gracias te damos, Señor, por cada alma. Acompáñalos, Señor, envía tus ángeles, Señor, con cada uno de ellos. Acompáñalos, Señor, para que conozcan de tu palabra, Señor, que conozcan hombres y mujeres tuyos, Señor, para que los ayuden, Señor, a formarse una cultura, Señor, espiritual adecuada para que un día nos encontremos todos en el cielo contigo. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor.
Amén y amén. Que el Señor me los bendiga en gran manera, mis amados hermanos.